Llegó empapada a la entrevista y la humillaron, pero conquistó al millonario y cambió su destino para siempre. Paloma Cisneros estaba allí, empapada de la cabeza a los pies, goteando agua sobre el suelo de mármol italiano de la recepción. Eran las 2:10 de la tarde de un martes gris en Madrid, y la tormenta que había convertido el paseo de la Castellana en un río no había tenido piedad con ella. Cuando Diego Montenegro la vio por primera vez desde el ascensor panorámico, no tenía ni idea de que aquella mujer cambiaría su vida para siempre. Pero volvamos al principio, porque esta historia merece ser contada desde el momento exacto en que todo comenzó a cambiar. Paloma había estado parada bajo la lluvia torrencial durante casi 20 minutos, aferrando su carpeta de documentos contra el pecho como si fuera un escudo. El cielo plomizo descargaba agua como si quisiera lavar toda la ciudad, y ella no tenía paraguas, no tenía dinero para un taxi, no tenía nada excepto aquella oportunidad que había conseguido después de 4 meses de desempleo. La entrevista en Montenegro y Asociados era a las 2 en punto, y ya llevaba 10 minutos de retraso. Miró hacia el edificio de cristal de 30 plantas que se alzaba imponente frente a ella, con su fachada moderna que reflejaba las nubes cargadas como un espejo oscuro. Era el tipo de lugar donde personas como ella normalmente solo entraban para hacer la limpieza. Pero Paloma tenía un título de Administración de Empresas por la Universidad Complutense, una especialización en gestión de proyectos, inglés fluido y 3 años de experiencia en Bankia antes de que cerraran su división. Tenía todo lo necesario, excepto la suerte de no haberse quedado sin empleo cuando el banco colapsó. «No puedo rendirme ahora», murmuró para sí misma, apretando el paso, aunque sus zapatos hacían un ruido de esponja mojada con cada pisada. La blusa verde que había elegido especialmente para la entrevista estaba completamente empapada, pegada a su cuerpo de una forma que la hacía sentir expuesta y vulnerable. Su cabello oscuro, normalmente recogido en un moño profesional, ahora colgaba deshecho, goteando agua por su rostro y mezclándose con las lágrimas de frustración que intentaba contener. Cuando empujó la puerta giratoria del vestíbulo, una ráfaga de aire acondicionado la golpeó como una bofetada helada. Paloma se detuvo un momento, goteando sobre aquel piso de mármol que probablemente costaba más que todo un año de su alquiler en Vallecas, y sintió todas las miradas volverse hacia ella. La recepcionista, una mujer rubia, impecablemente arreglada, con un blazer azul marino que gritaba elegancia corporativa, la miró con una mezcla de horror y desdén que no intentó disimular. Sus ojos recorrieron a Paloma de arriba abajo, deteniéndose en cada detalle que confirmaba que aquella mujer mojada no pertenecía a ese mundo. «¿Puedo ayudarla?», preguntó la recepcionista, y el tono dejaba clarísimo que lo último que quería era ayudar. «Tengo entrevista con el señor Diego Montenegro», dijo Paloma, intentando sonar confiante, aunque su voz salió un poco temblorosa. «Paloma Cisneros, a las 2 en punto». La recepcionista, cuya placa decía Marta Ruiz, tecleó algo en su computadora con una lentidez deliberada, sus uñas perfectamente arregladas repiqueteando sobre el teclado como pequeños martillos de juicio. «Llega 15 minutos tarde», dijo Marta sin levantar la vista, «y está mojada». «Lo sé, lo siento mucho. El metro se retrasó por la tormenta y tuve que caminar desde...» «Señorita Cisneros», la interrumpió Marta, finalmente mirándola con esos ojos fríos que Paloma conocía tan bien, los ojos que separan a las personas en categorías, en los que merecen y los que no. «Este es un ambiente corporativo serio. Quizás sería mejor reprogramar para cuando pueda presentarse adecuadamente». Paloma sintió su corazón hacerse pedazos. 4 meses buscando trabajo, docenas de currículums enviados.
Esta era su primera oportunidad real en una empresa de verdad, y la estaban despidiendo antes siquiera de tener la oportunidad de demostrar de qué era capaz. En ese momento, dos ejecutivos pasaron por el vestíbulo, un hombre y una mujer con trajes caros y maletines de cuero. El hombre miró a Paloma y le susurró algo a su compañera, quien soltó una risita antes de apartar la mirada. Paloma los vio alejarse, sus zapatos brillantes dejando marcas perfectas sobre el mármol, mientras los de ella solo dejaban charcos de agua sucia. «Por favor», dijo Paloma, y su voz casi era un susurro. «Vine desde Vallecas bajo esta tormenta porque esta oportunidad significa todo para mí. Sé que mi apariencia no está ideal, pero puedo garantizar que mis calificaciones sí lo están». Marta suspiró con exageración, como si Paloma le estuviera pidiendo un favor imposible, en lugar de simplemente pedirle que hiciera su trabajo. «Lo siento, pero no puedo permitir que suba en esas condiciones. El señor Montenegro es muy particular sobre... ¿Cuál es el problema aquí?». La voz cortó el ambiente como una navaja afilada, profunda, autoritaria, pero con un matiz de curiosidad genuina que hizo que tanto Marta como Paloma se giraran simultáneamente. Diego Montenegro acababa de salir del ascensor panorámico. A sus 35 años, había heredado el imperio empresarial de su padre hacía 5 años y lo había transformado en una de las consultorías más respetadas de España. Medía casi 1,85, tenía los hombros anchos, bajo un traje perfectamente cortado de lo que Paloma reconoció como Armani, cabello oscuro peinado con precisión casual, y unos ojos que la sorprendieron completamente porque no eran fríos como esperaba, sino intensamente curiosos. «Señor Montenegro», Marta se enderezó inmediatamente, su tono cambiando radicalmente. Esta señora llegó tarde y mojada para una entrevista. Le estaba explicando que sería mejor reprogramar. Diego no le respondió. En cambio, miró directamente a Paloma y ella sintió que esos ojos oscuros la atravesaban, viendo más allá de la ropa empapada y el cabello deshecho. «Paloma Cisneros», dijo Diego. No era una pregunta. «Sí, señor», respondió Paloma, intentando enderezarse a pesar de que seguía goteando agua sobre el suelo. Diego observó la situación durante un momento que pareció durar una eternidad. Vio la carpeta de documentos que ella sostenía con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Vio la determinación en sus ojos, incluso en medio de la situación humillante. Vio algo que reconoció inmediatamente porque lo había visto en el espejo durante años cuando construía la empresa, esa hambre de oportunidad, esa negativa absoluta a rendirse. «Marta», dijo sin quitar los ojos de Paloma, «trae una toalla y busca si hay algún blazer de repuesto en el Departamento de Recursos Humanos». «Pero señor», ahora el tono no admitía discusión. Diego extendió su mano hacia Paloma. «Venga conmigo». Paloma dudó solo una fracción de segundo. Estaba pasando demasiado rápido, era demasiado generoso. Hombres como Diego Montenegro no solían dar segundas oportunidades a personas como ella, ¿verdad? «Gracias», dijo finalmente tomando la mano extendida. El toque fue eléctrico. Un simple apretón de manos, profesional, protocolar, pero había algo allí que ninguno de los dos esperaba. Una chispa que atravesó la distancia social, económica y profesional que los separaba. En el ascensor, Diego rompió el silencio mientras subían. «¿De dónde viene?» «Vallecas. 3 líneas de metro y 40 minutos bajo la lluvia. Y llegó 15 minutos tarde. El último metro se averió. Caminé los 2 kilómetros finales». Diego la estudió a través del reflejo en el espejo del ascensor. La blusa verde mojada marcaba su figura de una forma que intentó ignorar, pero lo que no pudo ignorar fue su postura. Incluso empapada, incluso claramente fuera de su elemento, Paloma mantenía la cabeza en alto.
Había algo en ella que le recordaba por qué había empezado en los negocios en primer lugar, antes de que todo se convirtiera en números y estrategias y cenas con gente que solo le interesaba su dinero. ¿Por qué este puesto?, preguntó Diego. Porque lo necesito. La honestidad brutal de la respuesta lo tomó por sorpresa. Nadie le hablaba así. Todo el mundo venía con discursos ensayados sobre pasión por la consultoría y deseos de crecer profesionalmente. Estoy desempleada desde hace 4 meses, continuó Paloma. Tengo una hija de 7 años y facturas que pagar, pero también porque estudié para esto. Administración por la Complutense, especialización en gestión de proyectos, inglés fluido. Sé que puedo aportar valor. ¿Experiencia? 3 años en Bankia, antes de que cerraran la división de Madrid. Gestioné la transición de 70 empleados y mantuve todos los proyectos dentro de plazo durante el proceso. Diego asintió. Conocía Bankia. Sabía que había sido una situación caótica. El hecho de que Paloma hubiera mantenido proyectos funcionando durante ese colapso decía más sobre ella que cualquier título universitario. ¿Y por qué no consiguió otro empleo inmediatamente? Paloma vaciló. Era la pregunta que todos hacían, y la respuesta nunca sonaba bien. Mercado difícil, y algunas empresas se mostraron recelosas por lo de Bankia, como si la quiebra fuera culpa de los empleados. El ascensor se detuvo en la planta 20. Diego la guió a través de un pasillo de cristal que ofrecía vistas espectaculares de la ciudad. Incluso mojada y avergonzada, Paloma no pudo ocultar la admiración en sus ojos mientras miraba Madrid extendiéndose bajo ellos. Nunca había visto Madrid desde tan alto, admitió. La perspectiva lo cambia todo, respondió Diego, y tuvo la clara impresión de que no estaba hablando solo de la vista. En la antesala de su despacho, Marta apareció con una toalla mullida y un blazer azul marino. «Es lo que teníamos disponible, señor». «Perfecto. Paloma, use el baño ejecutivo para secarse. Cuando esté lista, nos encontramos en la sala de reuniones». Cuando Paloma desapareció en el baño, Marta se acercó a Diego con expresión preocupada. «Señor, ¿no cree que está siendo demasiado flexible? La empresa tiene estándares». «Los estándares de esta empresa los defino yo», la interrumpió Diego, su voz cortante. «Y me interesa la competencia, no quien tuvo la suerte de no mojarse con la lluvia». 10 minutos después, Paloma entró en la sala de reuniones transformada. El blazer le quedaba ligeramente grande, pero combinaba perfectamente con la blusa verde, ahora seca. Había logrado domar su cabello en un moño improvisado y recuperado la compostura. Diego se sorprendió pensando que era hermosa. Más que hermosa. Había una luz en sus ojos que despertaba algo en él que había estado dormido durante años. ¿Mejor?, preguntó ella con una pequeña sonrisa. «Mucho mejor. Ahora cuénteme sobre el proyecto Éxodo en Bankia». La pregunta la tomó completamente desprevenida. El proyecto Éxodo había sido confidencial, una iniciativa compleja de reestructuración que pocos conocían en detalle. Si Diego estaba preguntando sobre eso, significaba que había investigado sobre ella antes de esta entrevista. «¿Cómo sabe sobre Éxodo?», preguntó Paloma, inclinándose hacia adelante. «Tengo mis contactos, y sé que fue usted quien coordinó la migración de datos cuando los sistemas colapsaron». Paloma se enderezó en la silla. Finalmente estaba en territorio familiar. Fueron 3 semanas sin dormir bien. Teníamos que migrar 15 años de datos históricos sin perder ni una sola información, mientras manteníamos las operaciones funcionando para los clientes. ¿Y lo lograron? Lo logramos. 0 pérdida de datos, 0 tiempo de inactividad para los clientes. Fue el proyecto más desafiante de mi carrera. Durante 20 minutos, hablaron sobre eficiencia operativa, soluciones creativas bajo presión, gestión de crisis. Paloma hablaba con pasión sobre el trabajo, gesticulaba al explicar procesos complejos y Diego se encontró completamente absorto.
Era la primera vez en años que alguien le hablaba sobre trabajo sin adulación ni segundas intenciones. Paloma no estaba intentando impresionarlo con jerga corporativa o palabras de moda, simplemente compartía su experiencia con honestidad y competencia. Paloma, dijo cuando ella terminó de explicar un proceso particularmente complejo sobre coordinación de equipos remotos. ¿Por qué debería contratarla? La pregunta la tomó desprevenida. Después de toda la conversación técnica, era sorprendentemente directa. «Porque no está contratando solo una empleada», respondió tras un momento de reflexión. «Está contratando a alguien que entiende que cada proyecto es una oportunidad para marcar la diferencia. Alguien que llega empapada bajo la lluvia pero no se rinde. Alguien que tratará esta empresa como si fuera suya propia». Diego se quedó en silencio durante un largo momento, simplemente observándola. Había algo en Paloma Cisneros que despertaba no solo interés profesional, sino algo más profundo, una conexión que no había sentido en mucho tiempo. «El puesto es de gerente de proyectos especiales», dijo finalmente. «Salario inicial de 4.000 euros, participación en beneficios, seguro médico completo. ¿Interesada?». Paloma parpadeó varias veces como si no estuviera segura de haber oído correctamente. 4.000 euros era el doble de lo que ganaba en Bankia. «Yo, sí, muy interesada». «Excelente. Empieza el lunes». Diego se levantó y extendió la mano nuevamente. Esta vez, el apretón duró un poco más de lo necesario. «Gracias», dijo Paloma, con la voz embargada por la emoción. «No se arrepentirá». «Sé que no», respondió Diego, y se dio cuenta de que estaba hablando de mucho más que trabajo. Cuando Paloma salió del edificio, la lluvia había parado y el sol comenzaba a asomar entre las nubes. Miró hacia atrás al edificio de cristal de Montenegro y Asociados y sonrió. Por primera vez en meses sentía esperanza. En la planta 30, Diego permaneció junto a la ventana, observándola cruzar la plaza. Había algo en Paloma Cisneros que había despertado algo dentro de él que pensaba estaba muerto. Y por primera vez en mucho tiempo estaba ansioso porque llegara el lunes. El lunes llegó más rápido de lo que Paloma esperaba. A las 7:30 de la mañana ya estaba en el vestíbulo de Montenegro y Asociados, con 45 minutos de anticipación, vistiendo su mejor traje azul marino y sosteniendo un maletín de cuero que había comprado el sábado con el último dinero que tenía. Esta vez no llovía, esta vez tenía el control. La misma recepcionista rubia de la semana anterior la saludó con una sonrisa forzada. «Buenos días, señorita Cisneros. El señor Montenegro la espera en la planta 20». Paloma asintió educadamente, pero notó el tono de desaprobación apenas disimulado. Era obvio que la noticia de su contratación se había extendido por la oficina, y no todos estaban contentos con la decisión del jefe. En la planta 20, Diego la esperaba acompañado de una mujer elegante de mediana edad, cabello grisáceo recogido en un moño impecable y gafas de diseñador que gritaban autoridad. «Paloma, esta es Beatriz Campos, nuestra directora de recursos humanos. Ella te orientará durante los primeros días». Beatriz extendió la mano con una sonrisa profesional que no llegaba del todo a sus ojos. «Bienvenida a Montenegro y Asociados. Estoy segura de que será una experiencia interesante para todos». El tono de la frase puso a Paloma en alerta. Había algo allí que no era solo cortesía corporativa. «Tu escritorio está en la sala de proyectos especiales», continuó Beatriz, guiándola por el pasillo. «Trabajarás directamente con el equipo que coordina los contratos más complejos de la empresa». Cuando entraron en la sala, 5 personas levantaron la vista de sus ordenadores simultáneamente. 2 hombres trajeados, 2 mujeres impecablemente vestidas y un chico más joven que parecía ser becario. El silencio fue incómodo, pesado, cargado de juicios no expresados. «Equipo, esta es Paloma Cisneros, nuestra nueva gerente de proyectos especiales», anunció Beatriz con voz clara.
Viene de Bankia y asumirá algunos de los casos más desafiantes. Uno de los hombres, moreno y alto con gafas de montura moderna, se levantó. Tenía ese aire de quien lleva años en la empresa y considera que todo cambio es una amenaza personal. Fernando García, coordinador general del equipo. El apretón de manos fue firme, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Interesante contratación. No participamos en el proceso de selección. El señor Montenegro se encargó personalmente, respondió Beatriz rápidamente, como si quisiera dejar claro que ella tampoco había tenido voz en la decisión. Paloma, tu escritorio es aquel del rincón. El escritorio señalado era claramente el peor de la sala, de espaldas a la ventana, sin vistas, apretado entre un archivador y la impresora. Pero Paloma no se quejó. Había trabajado en lugares peores, mucho peores. ¿Alguna pregunta?, ofreció Beatriz. Me gustaría conocer los proyectos actuales. Cuanto antes entienda el contexto, antes podré contribuir. Fernando intercambió una mirada con una de las mujeres del equipo, una morena de unos 30 años con expresión de perpetua desaprobación. Claro, empecemos despacio, dijo Fernando, y dejó caer una pila de documentos sobre el escritorio de Paloma con un ruido sordo. Estos son análisis de mercado de los últimos 6 meses, nada muy complejo. Paloma hojeó rápidamente los informes. Eran análisis básicos, el tipo de trabajo que haría un becario. Estaba claro que no querían darle nada importante. Perfecto, dijo con una sonrisa que no reflejaba lo que realmente sentía. Voy a analizarlos y prepararé un informe consolidado con recomendaciones estratégicas. Fernando parpadeó sorprendido. No era la reacción que esperaba. Durante la mañana, Paloma trabajó en silencio, ignorando las miradas curiosas y los susurros de sus compañeros. Sabía que estaba siendo puesta a prueba, que esperaban que tropezara, pero había sobrevivido al colapso de Bankia y criado a una hija sola. Podía aguantar a unos colegas hostiles. A la hora de comer, se quedó en el escritorio comiendo un bocadillo que había traído de casa mientras terminaba de leer los informes. Fue entonces cuando notó algo interesante. Había una inconsistencia en los datos de 3 clientes diferentes, una discrepancia sutil que solo aparecía cuando se comparaban los informes uno al lado del otro. Trabajando durante el almuerzo, la voz de Diego la hizo levantar la cabeza bruscamente. Señor Montenegro, no lo oí llegar. Diego está bien. Somos colegas ahora. Se sentó en la silla junto a ella con una naturalidad que hizo que el corazón de Paloma latiera un poco más rápido. ¿Cómo va el primer día? Paloma vaciló. No quería parecer que se estaba quejando, pero tampoco quería mentir. Interesante. Estoy aprendiendo sobre la dinámica del equipo. Diego asintió. Conocía bien a Fernando y sabía exactamente qué estaba pasando. ¿Y qué te parecen los informes? En realidad, encontré algo curioso. Paloma tomó 3 informes y los extendió sobre el escritorio. Diego se inclinó para ver mejor, y Paloma percibió su perfume masculino, discreto pero penetrante, mezclándose con el olor a papel y café de la oficina. Mira estos números de crecimiento de los clientes Andersen, Silva y Asociados y Moret Corp. Diego estudió los documentos, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las cifras. Los 3 informes muestran crecimiento consistente en los últimos 6 meses, continuó Paloma. Pero cuando cruzo con los datos de facturación real, hay una diferencia de casi 20%. O los datos de crecimiento están inflados, o estamos perdiendo ingresos en algún lugar del proceso. Diego analizó los números durante varios minutos. Paloma tenía razón. Era una discrepancia sutil que requería análisis cuidadoso para detectarla, pero estaba allí, clara como el agua una vez que sabías dónde mirar. Excelente observación, dijo finalmente. ¿Cuánto tiempo llevan Fernando y el equipo trabajando con estos datos? Por las fechas, unos 6 meses. Y tú lo encontraste en 4 horas.
Paloma se encogió de hombros, intentando no parecer presumida, pero tampoco falsa modestia. Experiencia en auditoría. En Bankia, yo era responsable de identificar inconsistencias antes de que se convirtieran en problemas mayores. Diego sonrió, y fue una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que hizo que Paloma olvidara por un momento dónde estaban. ¿Puedes preparar un informe detallado sobre esta discrepancia? Quiero presentarlo en la reunión del jueves. Claro, voy a necesitar acceso a los datos originales de facturación. Lo arreglaré. Diego se levantó para irse, pero se detuvo. Paloma, sé que no es fácil ser la nueva en un equipo establecido, pero estás aquí porque tienes la competencia para estarlo. No dejes que nadie te haga olvidar eso. El resto de la tarde transcurrió más tranquilo. Paloma se sumergió en el análisis de datos, cruzando información, creando hojas de cálculo, montando gráficos que ilustraran claramente la discrepancia que había encontrado. Era el tipo de trabajo que adoraba, detallado, analítico, que requería razonamiento lógico y atención meticulosa. A las 5:30, cuando la mayoría ya estaba recogiendo para irse, Fernando se acercó a su escritorio con expresión indescifrable. ¿Todavía trabajando? El horario termina a las 5. Solo acabando un análisis. 15 minutos más. Fernando miró la pantalla de su ordenador, intentando entender qué estaba haciendo. Eso no son los informes que te di para revisar. Lo son, pero encontré algunas inconsistencias que merecen investigación más profunda. ¿De qué inconsistencias? El tono se volvió defensivo, casi agresivo. Paloma giró en la silla para mirarlo directamente a los ojos. Discrepancias entre datos de crecimiento y facturación real. Nada grave, probablemente solo errores de digitación o metodología diferente entre departamentos. Esos informes fueron aprobados por la dirección. Son datos consolidados y fiables. Estoy segura de que lo son. Solo estoy haciendo un trabajo más minucioso para entender mejor nuestros clientes. Fernando cruzó los brazos, su postura completamente cerrada y hostil. Paloma, llevas aquí un día. Quizás sea mejor conocer nuestros procesos antes de cuestionar trabajos que llevaron meses completar. Tienes razón, respondió ella con calma, negándose a ser provocada. Disculpa si pareció que estaba cuestionando. Solo intento entender mejor a nuestros clientes para poder servirles mejor. Fernando asintió, satisfecho, y se alejó. Pero Paloma continuó trabajando. Había prometido un informe a Diego y lo entregaría, pasara lo que pasara. El jueves por la mañana, Diego convocó una reunión extraordinaria de la dirección. Paloma fue llamada para presentar sus hallazgos, y cuando entró en la sala de reuniones principal, sintió todas las conversaciones cesar de golpe, como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa en la realidad. La mesa estaba ocupada por 8 personas. Diego en la cabecera, Beatriz de Recursos Humanos, Fernando y 2 miembros de su equipo, 2 directores que Paloma no conocía, y una mujer elegante de cabello rubio que observó a Paloma con un interés especial que la puso inmediatamente nerviosa. Equipo, Paloma ha descubierto algo interesante en los informes de crecimiento, anunció Diego con voz clara y autoritaria. Paloma, ¿puedes mostrarnos lo que encontraste? Durante 15 minutos Paloma presentó su análisis. Mostró gráficos, tablas comparativas, proyecciones de impacto financiero. Explicó metódicamente cómo había llegado a sus conclusiones, manteniendo el tono profesional, incluso sintiendo la tensión creciente en la sala como una tormenta a punto de estallar. En resumen, concluyó, tenemos una diferencia de aproximadamente 300.000 euros en ingresos previstos versus ingresos reales en los últimos 6 meses. Recomiendo una auditoría completa de estos 3 clientes para identificar dónde se está produciendo la pérdida. El silencio que siguió fue tenso, cargado, casi insoportable. Fernando estaba visiblemente irritado, sus mandíbulas apretadas y sus manos convertidas en puños sobre la mesa.
Una de las mujeres de su equipo parecía avergonzada, mirando fijamente sus manos. Beatriz tomaba notas con expresión neutra, pero Paloma notó el brillo en sus ojos que no auguraba nada bueno. «Son acusaciones muy graves», dijo Fernando finalmente, su voz controlada pero vibrando con rabia apenas contenida. «¿Está sugiriendo que nuestro equipo es incompetente?» «Absolutamente no», respondió Paloma con calma. «Estoy sugiriendo que tenemos una oportunidad de identificar y corregir un problema antes de que se vuelva mayor. Es exactamente lo que haría cualquier profesional responsable». La mujer rubia se manifestó por primera vez, su voz suave pero penetrante. «Señor Montenegro, ¿puedo hacer algunas preguntas a la señorita Cisneros?» Diego asintió. «Paloma, esta es la doctora Patricia Vasconcelos, nuestra auditora externa». «Señorita Cisneros», dijo Patricia con una sonrisa que parecía genuina. «Su análisis es impresionante, pero ¿cómo está segura de que no es simplemente diferencia de metodología entre informes?» «Porque crucé con datos de pago real de los clientes», respondió Paloma sin dudar. «No es metodología, es discrepancia factual. Los clientes pagaron menos de lo que los informes proyectaban que pagarían, y esa diferencia no está contabilizada en ningún lado». Patricia sonrió más ampliamente, y por primera vez Paloma sintió que quizás, solo quizás, tenía un aliado en aquella sala. «Muy bien, Diego, tiene razón. Ya habíamos identificado esta inconsistencia en nuestra auditoría externa, pero aún no habíamos presentado nuestros hallazgos oficialmente. Queríamos reunir más evidencia antes». La sala quedó en silencio absoluto. Fernando pareció palidecer. Los dos directores intercambiaron miradas significativas. Beatriz dejó de escribir. «O sea», dijo Diego lentamente, cada palabra medida y deliberada. «Paloma en 4 días identificó un problema que nuestra auditoría externa llevaba meses investigando». «Exactamente», confirmó Patricia, «y sus recomendaciones son precisas. Necesitamos investigar estos 3 clientes inmediatamente para determinar si la pérdida es por error administrativo, fraude externo o algo más grave». Cuando la reunión terminó, Paloma volvió a su escritorio con la sensación de que había cruzado una línea invisible. Había demostrado su competencia, sí, pero también había avergonzado a personas que ahora tendrían que trabajar con ella todos los días, y eso podía ser peligroso en el mundo corporativo. Fernando pasó junto a su escritorio sin saludarla, su rostro una máscara de rabia contenida. Una de las mujeres de su equipo murmuró algo sobre novatas que quieren destacar cuando pasó, pero Roberto se acercó con una sonrisa genuina que aliviaba parte de la tensión que Paloma sentía en el pecho. «Excelente trabajo. Patricia quedó impresionada». «Gracias. Espero no haber creado problemas innecesarios». «Los problemas innecesarios son aquellos que ignoramos hasta que se convierten en crisis», dijo Diego con firmeza. «Acabas de ahorrarle 300.000 euros a la empresa. Creo que mereces más que el escritorio del rincón». El lunes siguiente, Paloma encontró su escritorio reorganizado. Ahora estaba frente a la ventana, con vistas a la ciudad, y tenía un ordenador nuevo. Una plaquita dorada con su nombre estaba colocada en el frente, brillando bajo la luz de la mañana como una pequeña victoria. «Nueva disposición», comentó Fernando secamente cuando llegó, sin mirarla directamente. «Parece que sí», respondió Paloma, manteniendo el tono neutral, aunque por dentro sentía una mezcla de orgullo y aprensión. Pero cuando encendió el ordenador, encontró un correo electrónico de Diego que hizo que todo valiera la pena. «Enhorabuena por el excelente trabajo. Me gustaría discutir nuevos proyectos contigo. ¿Puedes almorzar conmigo hoy?» Paloma miró alrededor de la sala. Fernando fingía estar concentrado en su pantalla, pero ella sabía que estaba prestando atención a cada movimiento que hacía.
La dinámica estaba cambiando y todos lo sabían. Tecleó la respuesta con dedos que apenas temblaban. Será un placer. Y por primera vez, desde que comenzó a trabajar allí, Paloma sonrió genuinamente. Estaba comenzando a encontrar su lugar en aquel mundo que al principio parecía tan hostil. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de los dos sabía todavía, era que aquel almuerzo cambiaría todo entre ellos de formas que ni siquiera podían imaginar. ¿Qué pasará en ese almuerzo que cambiará todo entre Paloma y Diego? ¿Y qué oscuros secretos esconde Beatriz que pronto saldrán a la luz? El restaurante Azotea estaba en el último piso del edificio comercial más exclusivo de la zona de Serrano. Paloma nunca había estado en un lugar tan elegante. Camareros con guantes blancos, cubiertos de plata, vista panorámica de Madrid. Era el tipo de ambiente donde personas como Diego Montenegro almorzaban todos los días y donde personas como ella solo entraban para servir las mesas. ¿Nerviosa?, preguntó Diego cuando se sentaron en la mesa reservada junto al ventanal, con toda la ciudad extendiéndose bajo ellos como un mapa viviente. «Un poco», admitió Paloma, colocando la servilleta en su regazo con manos que intentaba mantener firmes. «No estoy acostumbrada a esto». ¿A almuerzos de trabajo? A almuerzos de trabajo en restaurantes donde el plato más barato cuesta más que mi salario de un día en Bankia. Diego rió, y fue un sonido genuino que calentó algo en el pecho de Paloma que no sabía que estaba frío. «Tienes una honestidad refrescante. La mayoría de la gente fingiría que frecuenta lugares así todos los días». «No veo sentido en fingir ser quien no soy», dijo ella, observando la ciudad allá abajo, las calles por las que había caminado durante años, sin imaginar que algún día las vería desde esta perspectiva. «Mi hija siempre dice que las mentiras tienen las patas cortas». «¿Tienes una hija?», no era una pregunta casual. Diego parecía genuinamente interesado, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sus ojos oscuros, fijos en ella, con una intensidad que la hacía sentir expuesta y protegida al mismo tiempo. Lucía 7 años, inteligente como ella sola y terca como una mula. Paloma sonrió al hablar de la niña, sintiendo esa calidez que siempre sentía cuando pensaba en su hija. «Está con mi vecina ahora. Doña Amparo la cuida cuando estoy trabajando». «¿Y el padre?». La pregunta la tomó desprevenida, como un golpe que no había visto venir. Diego notó inmediatamente que había tocado un punto sensible y se arrepintió al instante. «Perdón, no debería haber preguntado». «No, está bien». Paloma respiró hondo, decidiendo que si iban a trabajar juntos, mejor ser honesta desde el principio. Se fue cuando supo del embarazo. Dijo que era demasiado joven para responsabilidades. Yo tenía 23 años en ese momento. Él tenía 25, pero aparentemente eso era diferente. Debió ser difícil. Lo fue. Pero Lucía vale cada dificultad, cada noche sin dormir, cada factura que tuve que pagar con recursos que no tenía. Paloma lo miró directamente. «¿Y tú? ¿Familia?». Diego vaciló. Era la primera vez en años que alguien le hacía esa pregunta sin segundas intenciones, sin estar calculando ventajas o posibilidades de conexión social. «No, nunca me casé. Estuve comprometido durante 2 años, pero terminó el año pasado. ¿Puedo preguntar por qué?». Ella quería casarse con Diego Montenegro, CEO de Montenegro y Asociados. Hizo una pausa, su voz volviéndose más suave, casi vulnerable. «No conmigo, con Diego, la persona. Hay una diferencia, aunque la mayoría no la ve». Paloma asintió con comprensión que parecía demasiado profunda para alguien que apenas lo conocía. «Entiendo. Debe ser difícil saber cuándo las personas te aprecian de verdad o solo lo que representas». «Exacto». Diego la estudió con interés creciente. «¿Cómo haces eso?». «¿El qué?». «Hablar como si me conocieras desde hace años. La mayoría de la gente se intimida, quiere algo de mí o intenta impresionarme». «Quizás porque no tengo nada que perder», dijo Paloma con una pequeña sonrisa triste. «Ya perdí empleo,
dignidad, seguridad. ¿Qué más puede pasar? Eso me da una libertad extraña. La libertad de ser simplemente honesta. El camarero se acercó para tomar el pedido. Diego pidió el salmón a la plancha sin ni siquiera mirar el menú, con la naturalidad de alguien que había estado allí docenas de veces. Paloma estudió las opciones rápidamente, intentando no mostrar su shock ante los precios que veía. «El risotto de gambas, por favor», dijo finalmente, eligiendo algo que al menos reconocía y que no la haría quedar mal si no sabía cómo comerlo correctamente. Cuando el camarero se alejó, Diego se inclinó hacia adelante y Paloma notó cómo la luz del sol que entraba por el ventanal iluminaba su rostro, destacando esos ojos que parecían ver demasiado. «Paloma, quiero hablar sobre un proyecto especial». «Claro. Tenemos un cliente potencial muy importante, Grupo Iberia Internacional. Quieren contratar consultoría para reestructuración completa de operaciones en la península». Paloma parpadeó. El Grupo Iberia era una de las corporaciones más grandes de España, con intereses en energía, telecomunicaciones y transporte. «Es un contrato de 20 millones de euros por 3 años», continuó Diego, observando su reacción cuidadosamente. «El mayor en la historia de Montenegro y Asociados». «Es impresionante», logró decir Paloma, su mente ya trabajando en las implicaciones de un proyecto de esa magnitud. «Y quiero que lo lideres tú». El mundo de Paloma se detuvo. El ruido del restaurante se desvaneció. Lo único que podía oír era el latido de su propio corazón golpeando contra sus costillas como queriendo escapar. «Yo», repitió, casi sin voz. «Diego, llevo en la empresa 2 semanas. Y en 2 semanas identificaste un problema que nuestro equipo veterano no vio en 6 meses. Necesito a alguien con tu capacidad analítica, tu forma de pensar fuera de los esquemas convencionales. Pero Fernando tiene mucha más experiencia. Conoce mejor a los clientes, tiene relaciones establecidas». «Fernando es competente, pero predecible», la interrumpió Diego. «El Grupo Iberia ya ha trabajado con docenas de consultorías predecibles. Quieren algo diferente. Alguien que piense diferente». Paloma se quedó en silencio, procesando la propuesta. Era una oportunidad increíble, sí, pero también aterradora. Un proyecto de 20 millones de euros. Si lo lograba, su carrera despegaba. Si fracasaba, sería el fin de todo lo que había construido en tan poco tiempo. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, necesitando entender sus motivaciones reales. «Porque piensas diferente, porque no tienes vicios corporativos que limiten tu creatividad, porque eres brillante». Diego hizo una pausa y su voz se volvió más suave, más personal. «Y porque confío en ti». El almuerzo llegó, pero ninguno de los dos prestaba mucha atención a la comida. La conversación fluía naturalmente entre trabajo y asuntos personales, creando una intimidad que ninguno de los dos había anticipado. Diego habló sobre la presión de dirigir una empresa que su padre había construido, sobre la soledad de no saber si las personas lo apreciaban por sí mismo o por su dinero. Paloma habló sobre las dificultades de ser madre soltera, sobre los sueños que había tenido que posponer para sobrevivir. «¿Alguna vez quisiste hacer algo diferente?», preguntó Paloma. «Además de la empresa, siempre quise escribir», admitió Diego, y había algo vulnerable en su voz que Paloma no había oído antes. «Novelas policíacas, historias de misterio». «¿En serio?». Paloma sonrió, genuinamente sorprendida e intrigada. «¿Has escrito algo?». «Tengo algunos borradores guardados, nada que sirva para nada». «¿Cómo lo sabes si nunca se lo has mostrado a nadie?». Diego la miró con sorpresa. «Nadie me había preguntado eso nunca. Quizás deberías intentarlo. La vida es demasiado corta para guardar sueños en un cajón, dejándolos morir lentamente por miedo al fracaso o al juicio de otros». «¿Y tú? ¿Sueños guardados?». Paloma vaciló, removiendo distraídamente su risotto. «Siempre quise volver a estudiar, hacer un máster,
quizás un doctorado en gestión estratégica, pero con Lucía y las facturas, ¿por qué no ahora? La empresa tiene programas de becas de estudio para empleados destacados. Diego, acabo de llegar. Sería... Piénsalo, la interrumpió él, su voz firme pero amable. Talentos como el tuyo merecen ser desarrollados, no limitados por circunstancias económicas. El almuerzo se extendió por 2 horas. Cuando finalmente salieron del restaurante, Paloma sentía como si hubiera hecho un amigo verdadero, alguien con quien podía ser ella misma sin máscaras ni pretensiones. Pero también sentía algo más, algo que la ponía nerviosa porque sabía que no debería sentirlo. Una atracción que iba más allá de lo profesional, una conexión que podía complicar todo. En el regreso a la oficina, Diego la acompañó hasta la planta 20 en lugar de subir directamente a la 30. Fernando los observó conversando junto al ascensor, su expresión volviéndose cada vez más sombría, sus ojos entrecerrados con algo que parecía peligrosamente cercano al odio. «Paloma», dijo Diego antes de despedirse, su voz baja para que solo ella pudiera oír, «necesito una respuesta sobre el proyecto Iberia hasta el viernes. Piénsalo con calma, pero creo que eres la persona correcta para esto. Lo pensaré cuidadosamente». «Bien». Hizo una pausa, como si quisiera decir algo más, pero se contuviera. «Y gracias por el almuerzo». Hacía tiempo que no tenía una conversación tan real, tan honesta. Me recordó por qué empecé en este negocio en primer lugar. Cuando Diego desapareció en el ascensor, Paloma volvió a su escritorio con una sonrisa que no podía ocultar, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses. Pero la sonrisa murió cuando vio a Fernando parado junto a su silla, los brazos cruzados y una expresión que no prometía nada bueno. «¿Almuerzo productivo?», preguntó con un tono que no escondía la irritación. «Muy productivo», respondió Paloma, encendiendo su ordenador e intentando mantener la calma. «Me imagino. 2 horas con el jefe. Deben haber discutido asuntos muy importantes». Paloma se giró en la silla para mirarlo directamente, cansada de los juegos. «Fernando, si tienes algo que decir, dilo directamente. Solo me parece interesante cómo conseguiste la atención del señor Montenegro tan rápidamente». Su voz era suave, pero había veneno en cada palabra. «Trabajo aquí hace 8 años y nunca fui invitado a almorzar en azotea. Quizás porque nunca salvaste 300.000 euros para la empresa en tu primera semana. O quizás», Fernando se inclinó más cerca, su aliento oliendo a café y resentimiento, «uses métodos que van más allá de la competencia profesional. Métodos que algunas mujeres conocen muy bien». La insinuación fue como una bofetada. Paloma se levantó lentamente, controlando la rabia que amenazaba con desbordarse. «Cuidado con lo que insinúas, Fernando. Puedo ser nueva aquí, pero no soy estúpida y definitivamente no soy lo que estás sugiriendo. Solo digo que las mujeres bonitas tienen ciertas ventajas en el mundo corporativo, especialmente con jefes solitarios y los hombres inseguros tienen ciertas desventajas», contraatacó Paloma, su voz baja pero cortante como un cuchillo. «Principalmente cuando pasan más tiempo criticando a sus colegas que haciendo su propio trabajo correctamente». Fernando se puso rojo de rabia, pero antes de que pudiera responder, Beatriz apareció en la entrada de la sala, su presencia cortando la tensión como una guillotina. «Paloma, ¿puedo hablar contigo? En mi oficina, por favor». En el despacho de Beatriz, Paloma intentó mantener la calma mientras la directora de Recursos Humanos la observaba con expresión neutral, que de alguna manera era más aterradora que la hostilidad abierta. «Necesito hacer algunas preguntas sobre tu almuerzo con el señor Montenegro», dijo Beatriz, juntando las manos sobre el escritorio con dedos perfectamente manicurados que parecían garras disfrazadas. «Por supuesto. Es común que empleados nuevos reciban este tipo de atención personal del CEO». Paloma frunció el ceño. «No sabría decir. Soy empleada nueva, como usted misma señala». «Entiendo.
Beatriz hizo algunas anotaciones en un blog que Paloma no podía ver. Paloma, necesito ser directa. Algunas personas están comentando sobre tu proximidad con el señor Montenegro. Comentarios que podrían ser problemáticos. ¿Qué tipo de comentarios? Del tipo que puede perjudicar tu carrera y la reputación de la empresa. Insinuaciones sobre favoritismo, sobre relaciones inapropiadas entre superior y subordinada. Paloma sintió el estómago apretarse, una náusea subiendo por su garganta. Beatriz, mi relación con Diego es estrictamente profesional. Él reconoce mi trabajo y quiere desarrollar mi potencial. No hay nada más allá de eso. Estoy segura de que es verdad, dijo Beatriz, pero su tono sugería exactamente lo contrario. Pero las percepciones pueden ser tan perjudiciales como la realidad en el ambiente corporativo. Una reputación arruinada es difícil de reconstruir. ¿Qué estás sugiriendo? Que mantengas una distancia profesional apropiada, por el bien de todos, por tu propio bien, especialmente. Paloma salió del despacho de Beatriz con un peso en el pecho que no había sentido desde los peores días después del colapso de Bankia. Sabía que Fernando había plantado dudas sobre su conducta y eso la enfurecía, pero también la preocupaba, porque no podía negar, al menos para sí misma, que sentía algo por Diego que iba más allá del respeto profesional. Los días siguientes fueron tensos. Paloma trabajaba incansablemente en el análisis del Grupo Iberia, investigando todo lo que podía sobre la corporación, sus desafíos, sus oportunidades. Pero cada vez que Diego se acercaba a su escritorio, sentía las miradas de todos clavándose en ella como agujas invisibles. Cada conversación era analizada, cada sonrisa era malinterpretada, cada momento juntos se convertía en munición para los rumores. El jueves por la tarde, Diego apareció en su escritorio con un sobre. Invitación para la cena benéfica de la empresa. Sábado que viene, en el Hotel Villa Magna. Todos los gerentes están invitados. Paloma abrió el sobre. Era un evento para recaudar fondos para educación infantil. El tipo de gala donde la élite empresarial madrileña se juntaba para verse y ser vista mientras fingía preocuparse por causas sociales. ¿Es obligatorio? No, pero sería bueno que aparecieras. Oportunidad de conocer otros departamentos, clientes importantes. Y Diego bajó la voz. Una noche donde podemos ser solo personas, no jefe y empleada. Diego, necesito hablar contigo sobre algo. Claro, mi despacho, 10 minutos. En la planta 30, con la puerta cerrada y las cortinas parcialmente corridas para darles privacidad, Paloma le contó sobre la conversación con Beatriz, sobre los comentarios, sobre la atención creciente que estaba recibiendo por parte del equipo. Entiendo, dijo Diego cuando ella terminó, su mandíbula tensa. ¿Y qué piensas sobre eso? Creo que tengo que ser más cuidadosa, mantener distancia profesional clara, por mi propio bien y el de la empresa. Diego se quedó en silencio durante un largo momento, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo ellos como un tablero de ajedrez, donde ambos eran piezas en un juego que no habían elegido jugar. ¿Y si te dijera que no quiero mantener distancia? La pregunta la tomó completamente desprevenida, robándole el aliento. Diego. Paloma, sé que es complicado, sé que puede causar problemas, pero no puedo fingir que eres solo otra empleada más. Se giró para mirarla, y había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Paloma latiera desbocado. Desde que llegaste empapada bajo la lluvia, algo cambió. Me hiciste recordar quién soy más allá de esta empresa, más allá del dinero y el poder. Y yo no puedo fingir que no siento nada tampoco, admitió ella en voz baja, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Pero trabajo aquí. Necesito este empleo. Tengo una hija que depende de mí. Lo sé. Y jamás pondría tu empleo en riesgo. Jamás.
Se miraron en silencio, la tensión palpable en el aire entre ellos, cargada de todo lo que no podían decir, todo lo que no deberían sentir, pero sentían de todas formas. ¿Qué hacemos?, preguntó Paloma finalmente, su voz apenas un susurro. Por ahora, mantenemos las apariencias. Relación profesional en la oficina, sin excepciones. Diego dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ellos, pero sin tocarla. Pero Paloma, irás a la cena el sábado, ¿verdad? Iré. Entonces tendremos una noche donde podemos ser simplemente Diego y Paloma, no jefe y empleada. Solo dos personas que... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Ambos sabían lo que había quedado sin decir, flotando en el aire entre ellos como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Cuando Paloma llegó a casa esa noche, Lucía corrió a abrazarla como siempre hacía, con esa energía desbordante que solo los niños de 7 años poseen. «Mami, estás diferente». «¿Diferente cómo, cariño?» «Estás sonriendo más. Y tus ojos brillan como cuando me cuentas cuentos antes de dormir». Paloma abrazó a su hija con fuerza, maravillada por la intuición infantil que era aterradoramente precisa. Estaba diferente. Estaba enamorándose del hombre que podría destruir su carrera si las cosas salían mal. Pero por primera vez en años, estaba dispuesta a correr el riesgo, porque por primera vez en años sentía que estaba realmente viva. ¿Qué pasará en esa cena benéfica que cambiará todo? ¿Y qué revelación explosiva está a punto de sacudir los cimientos de Montenegro y Asociados? El vestido negro simple que Paloma había elegido para la cena benéfica le había costado la mitad de su primer salario, pero cuando se miró en el espejo del baño del Hotel Villa Magna, supo que había valido cada euro. Era elegante sin ser llamativo, sofisticado sin ser pretencioso. Exactamente lo que necesitaba para una noche donde tendría que navegar entre colegas de trabajo, clientes importantes y sus propios sentimientos confusos. «Estás preciosa, mami», le había dicho Lucía cuando salió de casa. «Pareces una princesa de verdad». Parada en el salón dorado del hotel más famoso de Madrid, Paloma se sentía más como Cenicienta, intentando no ser descubierta antes de medianoche. El evento estaba en su apogeo. 200 personas de la élite empresarial madrileña circulaban entre mesas decoradas con orquídeas blancas, bebiendo champán francés y discutiendo negocios de millones, como quien habla del tiempo. Paloma reconoció algunos rostros de revistas de economía, políticos famosos, empresarios que aparecían en los noticiarios. Era un mundo completamente ajeno al suyo, pero descubrió que podía navegar por él mejor de lo que esperaba. «Paloma». La voz de Diego la hizo girarse y por un momento olvidó cómo respirar. Él estaba impresionante con un smoking negro, más guapo de lo que se permitía admitir incluso para sí misma. «Qué bueno que viniste. Gracias por la invitación. Ven, quiero presentarte a algunas personas importantes». Durante la primera hora, Diego la guió por el salón presentándola como nuestra nueva gerente de proyectos especiales, responsable de ahorrar 300.000 euros en su primera semana. Paloma conversó con directores de otras empresas, intercambió tarjetas, discutió proyectos. Era estimulante y aterrador al mismo tiempo. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró Diego cuando quedaron solos por un momento junto a uno de los ventanales que daban a la calle Serrano iluminada. «Intento no hacer el ridículo». «Imposible, eres la mujer más interesante del salón». Antes de que Paloma pudiera responder, una voz femenina los interrumpió, cortante como el cristal rompiéndose. «Diego, qué sorpresa verte aquí». Ambos se giraron. Una mujer alta, rubia, elegante, se acercaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía un vestido rojo de diseñador que probablemente costaba más que el coche de Paloma, y caminaba con esa seguridad que solo da el haber nacido en el mundo correcto, con las conexiones correctas. «Patricia», dijo Diego, su voz volviéndose tensa como una cuerda a punto de romperse, «no esperaba verte aquí».
Papá patrocinó el evento. Ya sabes cómo le gustan las causas sociales. Patricia miró a Paloma con curiosidad mal disimulada, evaluándola de arriba a abajo en 2 segundos. Y tú debes ser la famosa empleada nueva. Leí sobre ti en el informe mensual de la empresa. Paloma Cisneros se presentó extendiendo la mano con una confianza que no sentía del todo. Patricia Velasco, ex prometida de Diego. El apretón de manos fue demasiado firme, la sonrisa demasiado afilada. Paloma sintió el estómago apretarse. Esta era la mujer que casi se había casado con Diego, la que quería al CEO en lugar de a la persona. Paloma está liderando nuestro mayor proyecto, dijo Diego rápidamente, intentando cambiar el rumbo de la conversación. El contrato con el Grupo Iberia. Qué interesante, respondió Patricia, pero estaba claramente estudiando la dinámica entre ellos, buscando grietas, debilidades. Diego siempre fue bueno identificando talentos. La forma en que dijo talentos dejó claro que no estaba hablando solo de competencia profesional. Con permiso, dijo Paloma, sintiendo que necesitaba aire. Voy a buscar un poco de agua. Se alejó rápidamente, sintiendo las mejillas arder. No tenía derecho a sentir celos. Diego era su jefe, no su novio, y Patricia era exactamente el tipo de mujer que debería estar con él. Rica, sofisticada, del mismo mundo social. En el bar pidió agua con gas e intentó recomponerse, respirando profundamente y recordándose que estaba allí por trabajo, no por romance. ¿Primera vez en eventos como este? La voz masculina la hizo girarse. Un hombre moreno, bien vestido, sonreía hacia ella. Era atractivo de una forma convencional, pero había algo en su mirada que la puso inmediatamente en guardia. Sí, respondió educadamente, pero sin invitar a más conversación. Fernando García me contó sobre ti. Dice que eres la nueva promesa de Montenegro y Asociados. Paloma frunció el ceño. ¿Conoces a Fernando? Somos primos. El hombre se acercó más, invadiendo ligeramente su espacio personal. Y me contó algunas cosas interesantes sobre cómo conseguiste llamar la atención de Diego tan rápidamente. La insinuación era clara como el agua. Paloma sintió la rabia subir por su garganta como bilis. Si tienes algo que decir, dilo directamente. Solo estoy admirando tu estrategia. Mujer inteligente, atractiva, en situación vulnerable, Diego siempre tuvo debilidad por historias de superación. Es su punto débil, podría decirse. No me conoces, dijo Paloma, su voz baja pero firme como el acero, y no sabes nada sobre mi relación profesional con Diego. ¿Relación profesional? El hombre rió. Querida, todo el mundo aquí puede ver cómo se miran. No hay nada profesional en eso. Paloma dejó el vaso sobre la barra con más fuerza de la necesaria. Que tengas una buena noche. Mientras se alejaba, lo oyó decir a alguien más. Fernando tenía razón. Es lista esta. Cuando volvió al salón principal, encontró a Diego y Patricia conversando en un tono bajo pero tenso, como si estuvieran discutiendo algo importante que preferían que nadie más escuchara. No es asunto tuyo, estaba diciendo Diego, su postura rígida. Claro que es asunto mío. Te conozco hace 10 años, Diego. Sé cuándo estás cometiendo un error. Mi vida personal ya no te concierne. Tu vida personal afecta a la empresa, y la empresa afecta a los intereses de mi familia también. No lo olvides. Paloma dudó, sin saber si debía acercarse o darles privacidad. La decisión fue tomada cuando Patricia la vio llegando. Una sonrisa falsa apareció instantáneamente en su rostro. Ah, qué bien que volviste. Le estaba contando a Diego lo importante que es mantener separación entre vida personal y profesional. Patricia, comenzó Diego, pero ella lo interrumpió. Principalmente cuando hay tanta diferencia de posición social. Continuó mirando directamente a Paloma con ojos que parecían bisturís cortando precisamente donde más dolía. Estos romances entre diferentes clases sociales siempre terminan mal. Siempre hay alguien que sale lastimado. Patricia, ya es suficiente,
dijo Diego, su voz cargada de advertencia apenas contenida. Solo estoy siendo realista, querido. Tú sabes cómo terminan estas cosas. La novedad pasa, la realidad se impone y alguien se da cuenta de que tal vez se precipitó por lástima o por rebeldía contra su propio mundo. Paloma sintió todas sus inseguranzas surgir a la superficie como burbujas de aire en agua hirviendo. Patricia estaba diciendo en voz alta todo lo que ella ya había pensado en la soledad de su apartamento en Vallecas. Eran de mundos diferentes, no pertenecía allí, y tarde o temprano Diego se daría cuenta de eso. «Con permiso», dijo Paloma, forzando una sonrisa que probablemente engañaba a todos menos a ella misma. «Necesito ir al baño». En el lujoso baño del hotel, se miró en el espejo y respiró profundamente. Tenía dos opciones: dejar que las palabras de Patricia la afectaran o mantener su dignidad y demostrar que no se intimidaba tan fácilmente. Se retocó el maquillaje, se enderezó los hombros y decidió que no le daría a Patricia el gusto de verla derrotada. Cuando regresó, Diego estaba solo, buscándola con la mirada preocupada. «¿Dónde está Patricia?», preguntó Paloma, intentando mantener la voz neutral. «Se fue, finalmente». Diego tomó su brazo suavemente, guiándola hacia un rincón más privado del salón. «Paloma, sobre lo que dijo». «No dijo nada que yo no supiera ya», lo interrumpió ella. «Somos de mundos diferentes, Diego. Eso es un hecho, no una opinión. Eso no importa». «Sí importa, para tu familia, tus amigos, tus socios, y para mí también». Diego la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta y protegida al mismo tiempo. «No dejes que ella plante dudas en tu cabeza. Patricia está resentida porque no pudo controlarme y ahora intenta controlarte a ti, haciéndote sentir que no mereces estar aquí. Pero es que quizás ella tenga razón. Mira este lugar, esta gente». Paloma gesticuló hacia el salón dorado. «Este es tu mundo. Yo soy una madre soltera de Vallecas que trabaja en tu empresa. El mundo nos ve y saca conclusiones, Diego. Y esas conclusiones me afectan a mí mucho más que a ti. ¿Y si nos estuviéramos involucrando de verdad?», preguntó Diego, su voz baja pero firme. «¿Eso cambiaría algo?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. Era la primera vez que uno de ellos admitía abiertamente que había algo más que profesionalismo entre ellos. «Lo cambia todo», susurró ella. «Mi trabajo, mi reputación, mi tranquilidad y el futuro de Lucía también». «¿Y qué quieres hacer?». Paloma lo miró a los ojos, vio la sinceridad, la vulnerabilidad. Era un hombre poderoso exponiéndose, arriesgándose por ella. «No lo sé, solo sé que tengo miedo». «¿De qué?». «De enamorarme de ti y descubrir que Patricia tenía razón, de que esto es solo una fase de rebeldía o un capricho que pasará cuando la novedad se agote». Diego tomó su rostro entre sus manos, un gesto demasiado íntimo para un evento público, pero en ese momento ninguno de los dos parecía importarle. «Paloma, Patricia estaba equivocada sobre todo, principalmente sobre ti. Tú no eres una fase ni un capricho, eres la persona más real que he conocido en años». Antes de que ella pudiera responder, alguien golpeó el micrófono. La cena estaba por comenzar y todos fueron dirigidos a sus mesas. Paloma y Diego fueron separados por protocolo social, sentados en mesas diferentes al otro lado del salón. Durante la cena, Paloma intentó concentrarse en las conversaciones a su alrededor, pero sus ojos buscaban a Diego constantemente. Él estaba en la mesa principal, conversando con empresarios importantes, pero también la miraba frecuentemente, sus miradas encontrándose a través del salón como hilos invisibles que los conectaban. Fue durante el postre cuando Fernando se acercó a su mesa. «Paloma, ¿puedo hablar contigo un momento?». Salieron a la terraza del hotel, donde la vista nocturna de Madrid se extendía ante ellos como un manto de luces. El aire fresco de la noche era un alivio después del calor sofocante del salón. «Bonita noche».
dijo Fernando apoyándose en la barandilla. Sí, Fernando, si viniste a hablar sobre Diego, vine a advertirte. Su voz se volvió seria, sin la hostilidad habitual. Sobre lo que está pasando aquí esta noche. Mi primo me contó de su conversación y vi tu intercambio con Patricia. La gente está hablando, Paloma. ¿Hablando de qué? De que estás usando a Diego para subir en la empresa, de que el proyecto Iberia fue solo una excusa para promoverte, de que hay algo entre ustedes que va más allá de lo profesional. Paloma sintió la sangre helarse en sus venas. Eso no es verdad. Bueno, no la primera parte. Mi trabajo habla por sí solo, lo sé. Y a pesar de nuestras diferencias, reconozco tu competencia. Fernando suspiró y por primera vez parecía genuinamente preocupado en lugar de hostil. Pero no quiero verte destruida por esto. He visto carreras arruinarse por rumores, Paloma. Aunque los rumores sean falsos, el daño es real. ¿Por qué me estás contando esto? Porque a pesar de que me caes mal por hacerme quedar en ridículo, Fernando sonrió ligeramente. Reconozco que tu descubrimiento salvó a la empresa de un problema mayor. Y porque vi la misma situación destruir a alguien hace años, no quiero volver a verlo. ¿Qué me aconsejas? Define lo que son tú y Diego, porque esta situación ambigua te está perjudicando más a ti que a él. A él lo verán como el jefe que se enamoró de una empleada talentosa. A ti te verán como la trepa que usó sus encantos para subir. La vida es injusta así. Cuando regresaron al salón, la fiesta estaba terminando. Diego se acercó inmediatamente, sus ojos buscando los de Paloma. ¿Todo bien? Los vi en la terraza. Todo bien, mintió Paloma, pero Diego conocía ya sus expresiones lo suficiente para saber que no era verdad. ¿Qué te dijo Fernando? La verdad, que las personas están hablando de nosotros, que mi reputación está siendo cuestionada, que necesito decidir qué quiero. Diego tomó su mano, un gesto arriesgado en público, pero que en ese momento parecía necesario. ¿Y qué quieres? Paloma respiró hondo. Era hora de ser honesta, incluso si dolía, incluso si era aterrador. Te quiero a ti, dijo simplemente, las palabras saliendo como una confesión largamente guardada. Pero no sé si puedo pagar el precio. ¿Qué precio? El precio de que mi hija crezca con una madre cuya reputación fue destruida por rumores. El precio de preguntarme siempre si me contrataste por mi competencia o por otro motivo. El precio de vivir con la duda de si esto es real o si Patricia tenía razón. Diego la guió hacia el guardarropa, donde recogieron sus abrigos, y luego hacia su coche en el estacionamiento. En el silencio del Mercedes mientras conducía hacia Vallecas, Diego finalmente habló. No voy a mentir diciéndote que será fácil, pero algunas cosas valen la pena luchar por ellas. ¿Y si no vale? ¿Y si Lucía sale perjudicada? ¿Y si pierdo todo lo que he construido? Diego detuvo el coche frente al edificio simple donde Paloma vivía, un contraste brutal con el mundo glamuroso que acababan de dejar atrás. Se giró completamente hacia ella. ¿Quieres saber qué Patricia nunca entendió? Que yo no buscaba a alguien de mi mundo. Buscaba a alguien que me hiciera querer ser mejor persona. Alguien que me recordara quién soy realmente, más allá del dinero y el poder. Tomó su mano entre las suyas. Tú haces eso, Paloma. Me haces recordar por qué empecé en los negocios. Me haces querer construir algo que importe de verdad, no solo hacer dinero. Paloma sintió lágrimas llenar sus ojos. Tengo tanto miedo, Diego. Miedo de enamorarme completamente y que luego te des cuenta de que cometiste un error. Miedo de que Lucía se encariñe contigo y luego te vayas. Miedo de perder mi trabajo si esto sale mal. Entonces definamos esto ahora, dijo Diego con firmeza. Yo ya lo definí. Estoy enamorándome de ti, Paloma Cisneros, de tu inteligencia, tu coraje, tu honestidad brutal, tu amor por tu hija, de todo lo que eres. Se inclinó y la besó, suavemente primero, luego con más intensidad. Un beso lleno de promesas y miedos, de esperanza y desesperación. Cuando se separaron, ambos estaban temblando ligeramente.
Yo también estoy enamorándome de ti, admitió Paloma, las palabras saliendo como una liberación. Y eso me aterroriza más que nada. Entonces enfrentemos esto juntos, pero necesito que confíes en mí. Confía en que tu trabajo habla por sí solo. Confía en que lo que siento es real. Paloma asintió, limpiándose las lágrimas que habían comenzado a caer. Voy a presentar la propuesta para el Grupo Iberia y voy a ser tan brillante que nadie, nunca más, pueda cuestionar por qué estoy en Montenegro y Asociados. Eso es exactamente lo que quería oír. Se besaron de nuevo, más brevemente esta vez, y Paloma salió del coche con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todo Vallecas podía oírlo. Cuando se giró para mirarlo antes de entrar al edificio, Diego todavía estaba allí, observándola con una expresión que mezclaba preocupación y algo que parecía peligrosamente cercano al amor. El lunes siguiente, Paloma se sumergió en la preparación de la propuesta para el Grupo Iberia con una intensidad que rayaba en la obsesión. Trabajó 12, 14 horas diarias. Analizó cada aspecto de la corporación, estudió sus competidores, identificó oportunidades que otros no habían visto y lentamente, metódicamente, construyó una propuesta que no era solo una reestructuración convencional, sino una visión completa de cómo Iberia podía no solo sobrevivir, sino dominar su sector. Fue el miércoles por la tarde, cuando estaba revisando datos financieros por séptima vez, que notó algo extraño. Había un patrón en las transacciones de ciertos clientes que no tenía sentido, pequeñas discrepancias que sumadas representaban cantidades significativas. Cuanto más investigaba, más inquietante se volvía el patrón. Y todos los datos pasaban por el escritorio de una persona, Beatriz Campos. Paloma sabía que estaba pisando terreno peligroso. Beatriz era directora de recursos humanos, tenía años en la empresa, conexiones en todas partes. Acusarla sin pruebas sólidas sería suicidio profesional. Pero Paloma había aprendido algo en Bankia. Cuando los números no cuadran, siempre hay una razón. Y esa razón casi nunca es inocente. Trabajó en silencio durante 2 días más, recopilando evidencias, construyendo un caso irrefutable. Cruzó datos de recursos humanos con contratos de proveedores, comparó salarios aprobados con salarios pagados, rastreó pequeñas inconsistencias que formaban un patrón preocupante. El viernes por la tarde, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, entró en el despacho de Diego. Necesito mostrarte algo, y vas a querer sentarte. Durante la siguiente hora, Paloma le mostró lo que había descubierto. Beatriz había estado aceptando sobornos de empresas de consultoría rivales para filtrar información confidencial sobre propuestas de Montenegro y Asociados. Pequeñas cantidades al principio, luego cada vez mayores. En total, había comprometido al menos 5 contratos importantes en los últimos 2 años, representando pérdidas de millones de euros. Diego escuchó en silencio, su rostro volviéndose más sombrío con cada revelación. ¿Estás segura de esto? Completamente. Tengo extractos bancarios que crucé con fechas de reuniones confidenciales. Tengo correos electrónicos que recuperé del servidor. Tengo testimonio de un proveedor que estaba siendo presionado para pagar comisiones ilegales. Esto es devastador. Lo sé. Beatriz ha estado aquí desde que tu padre fundó la empresa, pero los números no mienten, Diego. Esa misma tarde, Diego llamó a la policía. La inspectora Navarro llegó con un equipo de investigadores financieros. Para el lunes, tenían suficiente evidencia para arrestar a Beatriz Campos por fraude corporativo, cohecho y revelación de secretos empresariales. La noticia sacudió Montenegro y Asociados como un terremoto. Beatriz, la respetable directora de recursos humanos, siendo sacada del edificio esposada mientras los empleados miraban con shock. Fernando estaba pálido,
claramente impactado de que alguien en quien confiaba pudiera haber traicionado a la empresa tan sistemáticamente. Pero algo más salió a la luz durante la investigación. Beatriz había estado manipulando las evaluaciones de desempeño para favorecer a ciertos empleados a cambio de favores, y había intentado sabotear a Paloma desde el principio, porque Diego la había contratado sin pasar por ella, rompiendo su control sobre quién entraba y quién salía de la empresa. Ella fue quien esparció los rumores sobre ti, le dijo Diego a Paloma esa noche en su despacho después de que todos se habían ido. La inspectora Navarro encontró mensajes donde coordinaba con Fernando para desacreditarte. ¿Fernando estaba involucrado? No en el fraude financiero, pero sí en intentar hacer tu vida imposible. Beatriz lo manipuló, haciéndole creer que tú eras una amenaza para su posición. Al día siguiente, Diego convocó a Fernando a su despacho. Paloma estaba presente, como testigo y como la persona más afectada por sus acciones. Fernando, trabajaste en esta empresa durante 8 años, comenzó Diego, su voz fría como el hielo. Y durante todo ese tiempo demostraste competencia técnica, pero también demostraste falta de ética al participar en una campaña de difamación contra una colega. Fernando tenía la cabeza baja, incapaz de mirar a ninguno de los dos. No voy a despedirte, continuó Diego, porque Paloma me pidió que no lo hiciera, pero serás transferido a una posición de analista junior con supervisión directa. Tu salario se reducirá en consecuencia. ¿Es eso o la calle? Tú decides. Acepto, dijo Fernando, su voz apenas audible. Luego miró a Paloma por primera vez. Lo siento, de verdad. Dejé que mis inseguridades y las manipulaciones de Beatriz me convirtieran en alguien que no quiero ser. Todos cometemos errores, respondió Paloma, sorprendiéndose a sí misma con su propia capacidad de perdonar. La diferencia está en cómo los corregimos. Pero el momento más difícil llegó cuando Diego tuvo que confrontar a Patricia. Ella apareció en la empresa el jueves, claramente habiendo oído sobre el escándalo y queriendo ofrecer apoyo. Pero Diego la recibió en el vestíbulo, negándose a dejarla subir. Patricia, aprecio tu preocupación, pero no es necesaria. Diego, un escándalo como este puede dañar la reputación de la empresa. Mi familia puede ayudar con relaciones públicas, control de daños. No necesito la ayuda de tu familia. Y definitivamente no necesito que vengas aquí a difundir más veneno sobre Paloma. Patricia parpadeó, sorprendida por la dureza en su voz. Veneno. Solo estaba siendo realista sobre nada. Paloma Cisneros salvó esta empresa 2 veces. Primero identificando la discrepancia de 300.000 euros y ahora exponiendo un fraude de millones. Mientras tú y tu familia estaban ocupados juzgándola por venir de Vallecas, ella estaba haciendo el trabajo que gente con títulos y apellidos importantes no hizo durante años. Diego, no puedes hablarme así por una... Voy a casarme con ella, Patricia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia lo miró como si le hubiera abofeteado. ¿Qué? No hoy, no mañana, pero voy a casarme con Paloma Cisneros, porque es la mejor persona que he conocido, porque me hace querer ser mejor. Y porque la amo. Así que tus opiniones sobre diferencias de clase y conveniencia social ya no me interesan. Patricia se quedó allí, paralizada, procesando lo que acababa de oír. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió del edificio. Diego la vio alejarse sin arrepentimiento alguno, solo alivio de haber cerrado finalmente ese capítulo de su vida. La presentación para el Grupo Iberia estaba programada para el viernes. Paloma había trabajado incansablemente, refinando cada detalle hasta que la propuesta era perfecta. Diego quiso acompañarla, pero ella insistió en ir sola. «Necesito hacer esto por mí misma», le dijo, «para demostrarme a mí misma que puedo». La sala de reuniones del Grupo Iberia era intimidante. 5 ejecutivos, incluyendo al CEO Carlos Iberia, un hombre de 60 años con fama de ser imposible de impresionar.
Habían rechazado propuestas de las consultorías más prestigiosas de Europa. «Señorita Cisneros», comenzó Carlos Iberia, sus ojos evaluándola con la precisión de un cirujano. «Tiene 30 minutos. Impresiónenme». Durante 30 minutos, Paloma no habló solo de eficiencia operativa o reducción de costos. Habló de crecimiento sostenible, de inversión en talento humano, de cómo Iberia podía no solo competir, sino liderar en un mercado cambiante. Presentó análisis que otros habían pasado por alto, identificó oportunidades que ni siquiera sabían que existían. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. En 15 años dirigiendo el Grupo Iberia, dijo Carlos finalmente, quitándose las gafas para limpiarlas con deliberada lentitud, he escuchado cientos de propuestas. Todas prometían lo mismo: cortar gastos, reducir personal, optimizar recursos. Usted es la primera que promete hacernos crecer. El corazón de Paloma latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Porque pueden crecer, señor Iberia. Tienen la infraestructura, los recursos, el talento. Solo necesitan a alguien que vea oportunidades donde otros ven problemas. Queremos ver su propuesta completa implementada. Y queremos que sea usted personalmente quien lidere este proyecto. Paloma sintió el mundo detenerse. ¿Está seguro? Completamente. No queremos una empresa de consultoría, señorita Cisneros. La queremos a usted. Cuando salió de la reunión, las piernas apenas la sostenían. Llamó a Diego desde el coche, su voz temblando. Lo conseguí. Cerramos el contrato. Lo sabía. La alegría en la voz de Diego era palpable. ¿Ves? Te lo dije. Eres brillante. 20 millones de euros, Diego. 20 millones. Y cada euro ganado con tu talento y trabajo. Esa noche, todo el equipo de Montenegro y asociados se reunió para celebrar. Fernando fue el primero en felicitar a Paloma, y esta vez el apretón de manos fue genuino. Lo hiciste increíble. Y gracias por darme una segunda oportunidad. No la voy a desperdiciar. Todos merecemos segundas oportunidades, respondió Paloma con sinceridad. Pero fue al final de la noche, cuando todos se habían ido excepto Diego y Paloma, que él finalmente dijo lo que había estado guardando. Ven conmigo, quiero mostrarte algo. La llevó al último piso, a una oficina vacía al lado de la suya. Era espaciosa, con ventanas que daban a toda la ciudad. Decoración moderna pero acogedora. ¿Qué es esto? Tu nueva oficina, como socia de Montenegro y Cisneros Consultoría. Paloma lo miró, sin poder creer lo que acababa de oír. ¿Socia? Después de cerrar un contrato de 20 millones, ¿pensaste que seguiría siendo empleada? Diego sonrió. Paloma, me gustaría que fueras mi socia. Igual participación, igual responsabilidad, igual voz en todas las decisiones. Diego, yo no sé qué decir. Di que sí, di que construiremos esto juntos. No solo la empresa, sino todo. Paloma lo besó, poniendo en ese beso todo lo que sentía, todo lo que no podía expresar con palabras. Sí, a todo. Un año después, Paloma estaba en esa misma oficina, ahora decorada con fotos de Lucía, diplomas de su máster recién completado gracias a la beca de la empresa, y una foto de su boda con Diego 3 meses atrás. Había sido una ceremonia simple en el ayuntamiento, con Lucía como testigo y doña Amparo llorando de felicidad. Se habían mudado a un apartamento en Salamanca, cerca del colegio de Lucía, pero Paloma insistió en mantener contacto con Vallecas, con las personas que la habían apoyado cuando no tenía nada. De hecho, ese día tenía una reunión especial. Una joven de 24 años, madre soltera de un barrio obrero, acababa de llegar para una entrevista. Su currículum era impresionante, pero lo que realmente había llamado la atención de Paloma era la carta de presentación. Sé que mi situación no es ideal, había escrito la chica, pero estoy dispuesta a trabajar más duro que nadie para demostrar mi valor. La joven entró nerviosa, con un traje que claramente no era caro, pero estaba impecablemente planchado.
Señora Cisneros, gracias por recibirme. Llámame Paloma, sonrió, recordando otro día lluvioso hacía un año. Cuéntame sobre ti. ¿Por qué quieres trabajar en Montenegro y Cisneros? Mientras la joven hablaba, Paloma vio en ella lo que Diego había visto en ella un año atrás. Hambre de oportunidad, determinación inquebrantable, talento esperando ser desarrollado. El puesto es tuyo, dijo Paloma cuando la entrevista terminó. Empiezas el lunes. La chica la miró con lágrimas en los ojos. ¿En serio? Pero ni siquiera... A veces, interrumpió Paloma suavemente. Solo necesitamos que alguien nos dé una oportunidad. Alguien me la dio cuando más la necesitaba. Ahora te la estoy dando a ti, no me decepciones. Esa noche, en casa, Lucía estaba haciendo los deberes en la mesa mientras Diego preparaba la cena. Era una escena doméstica simple, ordinaria, pero para Paloma era todo lo que siempre había soñado y nunca se atrevió a creer que podría tener. «Mamá», dijo Lucía sin levantar la vista de su cuaderno, «mi profesora preguntó qué hacen mis padres. Le dije que mi mamá es dueña de una empresa de consultoría y que mi papá, bueno, Diego...» La niña vaciló, mirando a Diego con incertidumbre. Diego se arrodilló junto a ella, tomando su pequeña mano. «Puedes decir que soy tu papá si quieres, porque eso es lo que soy. Quizás no te traje al mundo, pero te amo como si lo hubiera hecho». Lucía lo abrazó con fuerza, y Paloma sintió lágrimas correr por sus mejillas. Lágrimas de felicidad, de gratitud, de asombro ante cómo la vida puede cambiar en un instante. Esa noche, después de acostar a Lucía, Paloma y Diego se sentaron en el balcón de su apartamento, mirando las luces de Madrid parpadeando como estrellas terrestres. «¿Recuerdas aquel día?», preguntó Diego, «cuando llegaste empapada bajo la lluvia. ¿Cómo podría olvidarlo?». Paloma sonrió. «Pensé que mi vida había terminado, que nunca conseguiría superar aquel momento humillante. Y yo pensé que era solo otra entrevista. No tenía idea de que estaba conociendo a la mujer que cambiaría todo». «La lluvia lo cambió todo», dijo Paloma pensativamente. «Si no hubiera llovido ese día, si el metro no se hubiera retrasado, si no hubiera llegado tarde y mojada, quizás nada de esto habría pasado. O quizás estaba destinado a pasar de todas formas. Quizás solo necesitábamos esa tormenta para lavarnos de las vidas que llevábamos antes y prepararnos para la vida que íbamos a construir juntos». Paloma apoyó su cabeza en el hombro de Diego, sintiendo una paz que nunca había conocido antes. Había aprendido que el verdadero valor de una persona no se mide por su código postal ni por su cuenta bancaria, sino por su carácter, su determinación, su capacidad de levantarse después de cada caída. Había llegado empapada a una entrevista, humillada y desesperada, y había salido de allí con una carrera, una familia y una lección que jamás olvidaría, que a veces las tormentas más duras de la vida no vienen a destruirnos, sino a lavarnos y prepararnos para algo mejor de lo que jamás imaginamos posible. Y mientras las luces de Madrid brillaban bajo ellos, Paloma supo que cada gota de lluvia que había caído ese día, cada momento de humillación, cada obstáculo superado, había valido la pena, porque la habían traído exactamente a donde necesitaba estar, a casa, al amor, a la vida que siempre mereció, pero nunca se atrevió a soñar. Fin. La historia de Paloma Cisneros nos enseña que el valor verdadero de una persona nunca se mide por las circunstancias en las que nace, sino por la determinación con la que enfrenta cada desafío. Que las tormentas más oscuras a menudo nos traen hacia las bendiciones más brillantes. Que el coraje de llegar empapada pero no rendirse puede cambiar no solo nuestro destino, sino el de todos los que nos rodean. Porque al final, no importa de qué barrio vengas o qué obstáculos enfrentes, lo que importa es que sigas caminando bajo la lluvia,
que sigas tocando puertas incluso cuando todas parecen cerradas, que sigas creyendo en tu valor incluso cuando el mundo te dice que no lo tienes. Paloma llegó empapada a una entrevista y conquistó mucho más que un empleo. Conquistó respeto, amor, familia y su propio lugar en un mundo que inicialmente la rechazó. Y si ella pudo hacerlo, tú también puedes. Porque las tormentas no duran para siempre, pero las personas que se niegan a rendirse bajo la lluvia, esas personas cambian el mundo.